Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. ¿Quieres remodelar o hacer algunos arreglitos a tu casa o centro de trabajo? Aquí tenemos la solución. Te ofrecemos servicios de tabla roca, pintura, electricidad, plomería, pasta y texturizado, pisos y loseta, impermeabilizaciones, albañilería en general. Llámanos, somos tu mejor opción. Acabados Rolo 2211 98 65 28. eh, alguna comunidad, algún país solicitó que se le hiciera, que se conmemorara un día. Sí, bueno, el día de hoy es prevención del cáncer cérvico-uterino y que ha causado, ha llevado, cobrado la muerte de muchas personas. Y otro día, otra festividad que se tiene el día de hoy es, bueno, voy a continuar con las efemérides. Dice que en 1091 entran a la ciudad de Córdoba, España, los musulmanes y y tienen el dominio de la península ibérica. ¿Qué es la península ibérica? Es lo que hoy conocemos como España y Portugal. Esa parte de Europa que está situado al sur, muy cerca entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Es una península, es una porción de tierra que está rodeada por mar, su mayoría. Por ejemplo, en México tenemos dos penínsulas importantes, que son la de la Baja California, que contempla dos estados, California, Baja California Sur y Baja California Norte, y Yucatán, la península de Yucatán, que conforma tres estados, que son Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Entonces, en Europa tienen la península ibérica, que es estos dos países que son, ahí son dos países, no dos estados, como nosotros en México. Son dos países que son España y Portugal.
Entonces, este territorio fue dominado por muchos siglos por los musulmanes, principalmente por los turcos. Entonces, es como nos dicen cómo llegó la dominación a esta zona del mundo. Bien, en 1812 hay un terremoto de 7.7, pero no en México, sino en Venezuela. Y entonces aquí en Venezuela, pues sí tienen situaciones fuertes, hay muchísimos muertos. Estamos hablando de 1812, hace pues ya 200 años. ¿Sí? En 1889 se descubren las murallas de la antigua Babilonia por el arqueólogo alemán Robert Golderwey. O lo que es donde está Babilonia, es donde hoy se conoce como Irak. Esto es ya en Asia, en lo que se conoce como la zona de Medio Oriente. Y la verdad no sé, bueno, supongo que es entre yo creo que por su cercanía entre o sea, esto es Asia. Se conoce Medio Oriente, esta franja que colinda con África, que viene a ser, bueno, es donde inicia bueno, no es donde inicia, pero sí tienen pues no sé, creo que son 12 horas o algo así de diferencia horaria entre nosotros y estos países. O sea, aquí son que las 4 de la tarde, allá vendrán a ser más o menos las 4 de la mañana, pero del jueves, ¿no? Y todavía es miércoles. O sea, nosotros vivimos, nuestro tiempo es después de ellos, ¿no? Cuando ellos ya pasaron esta hora, ya ellos ya son las 4 de la tarde, allá son las 4 de la mañana, pero del día jueves. Aquí pues todavía es miércoles, ¿no? Bueno. Sí, ¿qué pasó allá? Pues descubren los muros de lo que fue en su momento el reino de Babilonia, que fue muy importante para nuestras culturas. Sí, y esto es muy triste. En 1827 fallece Ludwig van Beethoven en Austria. Bueno, cuando él nació en este lugar, en Austria, en la ciudad de Bonn. Si ustedes hoy es Bonn, hoy pertenece a Alemania, pero en aquel entonces, en aquel tiempo, en 1827, esta ciudad pertenecía a Austria. Austria fue cuna de grandes músicos. Uno de ellos es Ludwig van Beethoven, no el perro, la película esa que hicieron, no, el compositor, el autor de la novena sinfonía, la sinfonía. Bueno, las 9 sinfonías que él escribió son bellísimas. Él escribe una sonata que la llamaron Claro de Luna. Él no la llamó Claro de Luna, él creo que la llamó Sonata 20, algo así. Pero el médico que la escuchó por primera vez le puso Claro de Luna. Imagínense ustedes cuando él compone esta sonata, esta melodía tan bella. Es un lago que es un lago que está allá en esta ciudad donde es él. Y la luna llena empieza a bajar. Bueno, a nacer. Y ese día fue luna llena. Ese día él fue con este médico que era muy famoso a raíz de una condición que a él, una enfermedad que a él lo estaba afectando. Y entonces el médico le hace los estudios correspondientes y le da la noticia de que él se va a quedar completamente. Entonces, cuando él escribe Claro de Luna, es una melodía que sí está cargada de mucha tristeza, pero también de mucha paz. Bueno, el médico lo interpretó que era una melodía que reflejaba muchísima paz, y si ustedes han tenido la oportunidad de ver en la luna cómo empieza a extenderse sobre una superficie acuosa, por decir un lago o el mar, créanme que es una experiencia fascinante. Entonces el médico dice, toda esa paz que genera,
Pero si ustedes conocen la otra parte de la historia de que él escribe esta melodía sabiendo que va a perder su instrumento más importante, que es el oído, para él, incluso en las anécdotas hablan de que era un hombre muy mal geniudo, con muy mal carácter, que ignoraba a todo mundo, incluso lo catalogaban de un hombre muy egocentrista. En cierta forma tal vez lo era, pero más bien se debía que él no quería que la gente supiera que se estaba quedando sordo. Entonces lo que hacía era ignorar a todo el mundo. O sea, a lo mejor podríamos pensar que era un tipo prepotente, grosero, XXX, pero escribía música bellísima. Pero él no lo hacía porque fuera así, sino porque él al no escuchar las palabras, lo que le decían, se sentía menospreciado. O sea, no quería que la gente dijera, ¿cómo este tipo que no oye para escribir música? Porque siempre tenemos, ¿cómo se dice? Predisposiciones a muchas cosas. Entonces nosotros pensamos que un músico tiene muy buen oído, va a oír muy bien. Y resulta que este señor ya no oía bien. Y eso, bueno, pues se debe a las condiciones en las que él nació. Él es el último hijo. Su mamá tenía tuberculosis cuando se embarazó de él. Muchas situaciones que estaba viviendo en cuestión familiar, y que esta enfermedad de la mamá fue la que le causó que él perdiera el oído. O sea, vienen otras, no soy médico, no lo puedo explicar bien, pero sí esta condición de la mamá que la mamá tenía fue lo que hizo que él a la larga fuera un niño enfermo, fuera un niño retraído, fuera muchas cosas que él fue catalogado. Incluso todo el mundo lo pensaba, lo decía así, que hacía música maravillosa, pero que era un grosero y que era un prepotente y que era muchas cosas. Incluso su vecino se quejaba de el vecino donde él vivía, porque él vivía en una pila de departamentos. Entonces el vecino que vivía abajo de él, los otros vecinos los corrió y los otros se fueron. Y el vecino se quedó y dice, bueno, pero si te quejas que es un prepotente, si te quejas que es esto, que es lo otro, ¿por qué no te vas de esa? Dice, y entonces dijo, pero es que yo escucho la mejor música del mundo antes de que el mundo la escuche. Y nada más por eso me aguanto. Es una anécdota, no sé qué tan real sea, pero es lo que cuenta la gente que escribió su historia. Entonces, él falleció un 26 de marzo de 1827. Pues sí, uno de los mejores músicos del mundo. Bueno, él inició un movimiento que se llamó el romanticismo, ¿sí? Desde lo que fue la música clásica. Bien, en 1899, hace casi 150 años, así, no menos, menos, muchos menos. Se descubren las murallas. Ya lo había dicho. Ya. Historia antigua, perdón. ¿Qué más pasó? En 1942, las deportaciones de judíos a los campos de concentración en Auschwitz, Polonia. Pues este holocausto de la Segunda Guerra Mundial, en donde menospreciamos a una cultura, bueno, no nosotros, sino estas personas, y llevan a esta gente, a estas personas. Es que es más que una simple religión, o sea, es una cultura, toda una cultura. Y de hecho nosotros los que nos consideramos católicos, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, todos partimos de esto que plantearon los judíos. O sea, todos los que profesamos estas religiones, nacen de lo que es el judaísmo. Habrá quien me contradiga y me diga que no tengo la razón, pero sí, o sea, analizándolo desde esa perspectiva, a final de cuentas, Jesucristo era de origen judío. Bueno, entonces, pues viene aquí intentar, ¿sí?, exterminar a esta gente, porque les digo que no solamente hablamos de cultura, o sea, de religión, hablamos de cultura, hablamos de tradiciones, hablamos de raza, porque son una raza, así como existe la raza caucásica, la raza indígena, la raza, pues ya nosotros que ya venimos a hacer un mestizaje, que ya somos unión de varias razas. En fin, ellos eran, y creo que hasta la fecha todavía conservan mucho sus raíces de
su raza. Y bueno, en este año empieza pues este intento de exterminio, porque a final de cuentas pues también son humanos como nosotros, ¿no? Pero bueno, y esto fue en 1842 en Auschwitz, Polonia. Ustedes los habrán oído en las narraciones que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue este campo de concentración en donde hubo, pues aquí se habla de 1.1 de personas muertas a causa de esta situación. Los que lograron ir, pues algunos vinieron a otros países, vinieron a nuestro país y a otros más, ¿no? En 1945, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ataca la isla de Okinawa, en Japón. Pues sí, ya para terminar, dar final a la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1900, algunos dicen 39, algunos dicen 41 a 1945, y fue devastador. A partir de esta Segunda Guerra Mundial, es que se crea la adolescencia. Sí, él comentaba antes de esta época. ¿Por qué? Porque a los jóvenes, cuando entraban a la adolescencia, que es más o menos entre los 12 y los 13 años, ya eran considerados adultos. Entonces ya como adultos, pues ya eran capaces de formar familias. Incluso las mujeres a los 12, 13 años ya tenían que tener marido, esposo. Entonces ya una señorita de 18 años, pues ya era una vieja quedada. O sea, no, yo ya. Y era parte de la formación, era parte de la cultura que se tenía en aquellos años. Hoy nos sorprendemos y decimos, hay niñas cuidando niños. Y decimos niñas jovencitas de 14 años, de 15 años, que toman la decisión de tener un hijo. Y bueno, hay mucha gente lo dice, pero bueno, si nos remontamos a la historia, realmente a los 12, 13 años ya eran adultas, ya no eran niñas. Y nosotros ahora les prolongamos y extendemos esta infancia hasta los 18 años, que se les considere todavía como niños. Son 6 años en donde se busca que haya una mayor maduración, tanto física, emocional y mental en los jóvenes, para que, bueno, nosotros quisiéramos que todos tomáramos mejores decisiones. Decisiones que no nos afecten, que nos perjudiquen. Y bueno, es aquí precisamente en esta época, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se crea la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Pues para que, como les decía, como ya eran considerados adultos, pues muchos jóvenes de 13 años, 14 años ya iban a la guerra. Por eso es que esta idea de que se dice de los niños héroes en México, esta festividad que tenemos de los tres, pues es que no sé si más bien una conmemoración, perdón. No es una, no podemos estar de fiesta. Una conmemoración el día 13 de septiembre, ¿no? Que cada año hacemos esta conmemoración. ¿Por qué la hacemos? Porque les decimos niños héroes, porque realmente eran niños. La mayoría de ellos no habían cumplido los 18 años. Entonces, si lo trasladamos a nuestro tiempo, pues sí eran niños, ¿no? Eran menores de 18 años, que es la etapa que hoy conocemos como adolescencia. Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Entre las conmemoraciones o las efemérides desde el día de hoy. En 1953, el doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio en Estados Unidos. Él fue un investigador y médico virólogo estadounidense. Entonces, ¿qué es esta enfermedad de la polio? Es una especie de gripe. ¿Qué pasa con esta gripe? Bueno, esta gripe, cuando les daba por lo general a niños pequeños, muy pequeños, o sea, estamos hablando de bebés hasta los 5 años. Entonces, cuando les daba esta enfermedad, este virus, cuando eran, ¿cómo se dice? Cuando eran infectados, bueno, cuando adquirían este virus, dañaba sus huesos, la estructura molecular de los huesos. Entonces sus huesos perdían fuerza. Y en eso consiste esta enfermedad de la poliomielitis, la polio. Y bueno, él descubre la vacuna y así evita que muchos niños crezcan lisiados o que crezcan con capacidades diferentes.
A mí todavía me tocó ver jóvenes que no pudieron desarrollarse. Después desarrollaron por allí otro método para poder ayudar a estos niños a que se desarrollaran normalmente. O sea, normal cuando les atacaba este virus, por lo general era entre recién nacidos hasta los 5 años. Casi uno que otro caso se llegaba a dar ya siendo más grandecitos. Entonces, ya no les permitía desarrollarse normalmente. Entonces, normalmente atacaba las extremidades inferiores, o sea, las piernas, pero también atacaba los brazos, también atacaba la columna. ¿Sí? Y bueno, pues muchos niños sobrevivían al virus, pero quedaban, por ejemplo, sus piernas no desarrollaban la fuerza para sostener su cuerpo. Entonces no podían caminar o sus brazos quedaban más cortos. Y no podían, o sea, estamos hablando ni siquiera poder sostener lápiz o un lapicero. Entonces, este señor Jonas Salk descubre la vacuna, que es un gran descubrimiento para pues la salud de la humanidad. Y bueno, un año después, en 1954, el cirujano Clarence Walton Lilihei opera por primera vez a un paciente a corazón abierto, pionero en las cirugías de corazón. Así es que, pues, ¿para qué? Pues para lo que el otro día comentaba de una persona que conozco muy cercana a mí, tuvo una cirugía de corazón, pero ya no fue a corazón abierto, sino ya fue a través de una especie de catéter. No recuerdo ahorita el nombre de la cirugía, que entra a través de la vena, entran a través de la vena, revisan la arteria, perdón, de la arteria, revisan todo el canal de la arteria hasta el corazón, y en el corazón le encuentran un coagulito. La arteria principal, la que entra al corazón, tiene un coagulito y le colocan una especie de mallita que se llama stent, que es más o menos una pulgada, y que esa cosita cuesta más de 20,000 pesos, es esa mallita. Entonces se la colocan para absorber el coágulo y permitir que el corazón siga haciendo su función de llevar y traer oxígeno, de mandar sangre limpia al resto del cuerpo. O sea, toda la función tan importante que tiene el corazón. ¿Sí? Y bueno, él hace esto por primera vez y coloca ese stent, pero lo hace a corazón abierto. Se abre todo. Y pues para abrir el corazón, pues hay que quitar los huesitos que tenemos acá. Sí, ¿cómo se llaman? Bueno, hay que quitar, hay que abrir. Es una cirugía muy difícil, sin embargo, pues bueno, eso ha salvado la vida de muchas personas que pueden tener ya una prótesis, un marcapasos, un stent que les da mayor tiempo de vida y de buena calidad. Bien, dicen, hoy también, es que esto se me hizo muy interesante. Dice, hoy es el día de inventar tu propia festividad. O sea, tú quieres festejar algo, pues hoy es el día que lo puedes festejar. ¿Qué se te ocurre festejar? Le festejo a mi pie izquierdo, porque es mi pie. ¿No? ¿Y por qué no tienes ninguna razón? Simplemente es porque quieres. Y esto se lo debemos a Thomas y Ruth Roy, que eran una pareja de LeBaron de Pensilvania, una ciudad de Pensilvania, conocida por haber creado más de 800 festividades peculiares. No investigué más al respecto, pero se me hizo algo interesante, ¿no? O sea, ¿quieres festejar algo que no está en el calendario? Pues hoy es el día que lo puedes festejar, el 26 de marzo, aunque para festejar algo que a ti te gusta o que tú quieres festejar, pues no necesitas ningún día en particular, pero bueno. Hoy se conmemora el Día Mundial del Clima. El Día Mundial del Clima se celebra cada año desde la Convención de Marzo de las Naciones Unidas en 1992. Y ¿por qué? Pues porque hemos tenido cambios climáticos y hoy día los estamos experimentando más. Estamos en marzo, ya estamos a 27 grados centígrados y de repente en la tarde se suelta un frío helado, muy frío, y dices, ay carambas. Sí habíamos tenido cambios climáticos. Aquí en la ciudad de Puebla mucha gente cuando llega aquí a la ciudad o llegaba aquí a la ciudad decía, ay, es que no es posible, en la mañana hace un friazo y al mediodía un calorón y en la tarde otra vez se suelta el frío.
Pero realmente no analizamos cuánto era la diferencia del clima. O sea, en Puebla es una ciudad de clima templado y nuestro clima acá en la ciudad era entre los 21 y los 24 grados. En el mes más caluroso, que algunos dicen que es abril, otros dicen que es mayo, otros dicen que es junio, digamos, durante esos 3 meses que son de mucho calor, la temperatura normal estaba por allí de los 24 grados. En mayo subía un poquito a los 26, 27 grados. Y ahorita en marzo, pues decía el dicho, febrero loco y marzo otro poco, porque eran 2 meses de mucho aire. En febrero frío, pero en marzo ya más cálido, más agradable. Pero ahorita ya estamos teniendo temperaturas muy altas, no con tanto aire, y en las tardes, en las noches, baja mucho la temperatura, porque ahora estamos teniendo, les decía que 27 grados, entonces posiblemente en mayo, en abril y en mayo más, vamos a, no sé, yo calculo que vamos a pasar de los 35 grados. El año pasado estuvimos a 33, 34 grados al mediodía, que es la cúspide, o sea, es cuando hace más calor. Yo creo que este año vamos a tener temperaturas arriba de los 35 grados al paso que llevamos. Y no me lo crean. No soy adivina, no tengo aquí la bola mágica. Es lógica, simplemente son los cambios que hemos estado generando y que pues todos ponemos nuestro granito de arena para que sigamos en esa rúbrica. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Pues estamos en ¿qué le llaman? El punto de no retorno. ¿Sí? Es el PNR, algo así. Punto de no retorno, aunque creo que se dice al revés en inglés. ¿Qué significa eso? Significa que si no hacemos ahorita algo para que esto no siga sucediendo, en unos años sí vamos a tener una situación mucho más grave. Y decía alguien por allí, ¿qué clase de planeta le estamos dejando a nuestros hijos? Y también a otra persona dijo, ¿y qué clase de hijos le estamos dejando a nuestro planeta, verdad? ¿Por qué? Pues porque ha dependido mucho de nosotros. Nosotros pertenecemos a esta generación del plástico. Y la verdad, soy honesta, yo salgo a la calle y yo he tratado de hacerlo, de que siempre salgo y ya salgo con una bolsita por si voy a comprar, o sea, no por sí, normalmente salgo con una bolsita para que si necesito comprar algo, llevo mi propia bolsita. Pero la mayoría de la gente que conozco, pues no, y a veces hay lugares en donde sí se han puesto estrictos, o sea, no te dan bolsita o te la venden y te venden una que se pueda reutilizar. Pero créanme que la compra sí se te olvida. O sea, a mí me pasó al principio, ahora sí ya lo tengo más como un hábito, de que ya al menos una bolsita trato de que no se vaya a la basura. Pero sí vivimos en esta sociedad, incluso nuestros textiles, nuestras telas también se modificaron. De usar siempre lo normal, que eran los textiles de fibras naturales, ahora los textiles de fibras naturales ya son muy caros. O sea, el algodón, el lino, en las fibras más naturales, ya no, ya están teniendo un valor mucho mayor. Entonces, ¿qué estamos haciendo por el medio ambiente? A final de cuentas, la pregunta es, ¿qué harías tú para cuidar tu casa? Pero tu casa no son el límite donde tienes tu cama, tu sala, tu cocina, no. Tu casa es todo el planeta, ¿sí? Porque nosotros decían, pues ya están no sé, hay quienes dicen que ya han llevado ya cosas a Marte y que ya Marte ya va a ser una colonia de la Tierra, pero ¿tú tienes lana para irte? Porque pues allá no nos vamos a ir todos, allá quienes se van a ir, pues los que tienen el billetote, ¿no? Hay una película que se llama Elysium, que hacen un planeta artificial, porque este planeta ya le dieron en la torre, y entonces agarran y la gente de mejores recursos económicos hace otro planeta, fuera de la Tierra. No, es en serio, se llama así, Elysium, se llama la película. Y es, o sea, la intención de esta película, pues es hacer conciencia para los demás, para los que quedamos acá, en que nosotros, pues, dice, nuestro planeta es nuestro, es de todos y no es de ninguno. Sin embargo, las personas a veces no nos queda ese 20 de que, pues, el planeta es de todos y de ninguno. O sea, todos somos dueños y todos tenemos que pagar. Y al final, si nosotros nos quedamos sin planeta, pues la mayoría de nosotros no tendremos posibilidades de pagar para podernos ir a otro lado.
Entonces, ¿qué harías tú por cuidar tu casa? ¿Cómo cuidarías tu casa? ¿Qué le harías a tu casa? Porque no es nada más, pues recojo la basura y la aviento por allá y la mando a otro lado. ¿Sí? Nos han querido convencer de que hagamos la separación de basura, ¿no? Tener en un lugar la basura orgánica y en otro lugar la basura inorgánica. ¿Por qué? Porque la basura orgánica a la larga la podemos utilizar como composta o la podemos utilizar como vitaminas para la tierra para que haya más plantitas, ¿no? Pero por otro lado también están vendiendo esos terrenos de siembra para construir casitas. Y todos tenemos derecho a una casa y a una vivienda digna, es cierto. Sí, pero también debemos pensar en los espacios que necesitamos. Por ejemplo, en Corea han trabajado mucho esta parte del roof garden. Se hacen los grandes edificios y en los techos están colocando jardineras, ¿sí? En estos lugares. Entonces, pues ellos están poniendo su granito de arena, ¿no? Dicen, de granito en granito se hace una playa. Y habrá quien diga, ay, pues nomás es un granito así chiquito, o sea, no vamos a llegar a ningún lado haciendo nada más un granito, pues, pero definitivamente de un granito se desencadenan muchas cosas, ¿no? Que se puede lograr. Bien, ¿quién más se conmemora el día de hoy, 26 de marzo? Bueno, pues me encontré con otro día que se conmemora hoy, que es el Día de Conciencia sobre la Epilepsia o Día Púrpura. No lo hice, no lo hice para promover el día de hoy, para promover tomar esta conciencia sobre la epilepsia. No es una condición, es que muchos le dicen enfermedad, no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad exactamente hereditaria, es un padecimiento que algunas personas tienen, que es a nivel neuronal, o sea, el cerebro tiene ahí una situación y consiste, básicamente es en tener convulsiones. La persona que la padece tiene convulsiones y bueno, es una situación ahí, movimientos involuntarios, en fin. Creo que todos los conocemos, hemos visto en la escuela. Tuve una compañerita cuando yo era estudiante. En mi trato diario como maestra he tenido alumnas que la padecen. Estos niños tienen que estar controlados. Estos niños no pueden estar así dejarlos tan solos sin un tratamiento médico. Obviamente tiene que estar cuidado por un especialista. En este caso es un neurólogo, un médico neurólogo. Entonces estos niños, y bueno, ya de adultos, porque esto no se sana con el tiempo, con la edad, no, o sea, no siempre. Incluso he escuchado de casos de jóvenes de personas adultas que no la tuvieron en la infancia, en la adolescencia, sino ya siendo adultos. Yo escuchaba de que una persona la padeció ya siendo una persona adulta, ya una persona de 30 y tantos años, que de repente le tuvo ahí alguna situación y pues detonó la enfermedad. Y bueno, es hacer conciencia, es tomar conciencia. Todos debemos de saber qué hacer en el caso de que nos encontremos, ya sea en el autobús o en la calle, en un centro comercial, qué hacer cuando hay una persona tenga esta situación. Y bueno, pues nos recomienda que hay que recostarla, que hay que sostenerle la cabeza, porque es como tienen movimientos involuntarios, pueden lesionarse, pueden tener alguna lesión fuerte. Y cubrirlos hasta que pase el evento. No podemos hacer nada ni tratar de detenerlos, simplemente sentarse. Me decía el paramédico, tomas la cabeza de la persona y las pones sobre tus piernas. Si tus piernas te pueden apoyar a detenerle su cabecita, es mucho mejor hasta que pase el evento. En algunos casos sí se llegan a morder la lengua. Hay que tener cuidado porque tampoco les podemos meter la mano porque nos pueden morder a nosotros. Pues nada más es tratar de detener su cabeza, que su cabeza no rebote por todos lados porque se puede lesionar, puede tener una lesión más grave, puede incluso tener ahí un descalabro, como dicen, abrirse la cabeza y sangrado y eso. Entonces es lo que nos recomiendan y bueno, ya cuando termina el evento, pues cubrirlos, llamar obviamente una ambulancia para que los revisen,
porque ellos llevan un tratamiento, pero ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, te encuentras con una persona así, estás en la calle, pues no es salir corriendo, ¿no? Que hace muchos años decían que era una enfermedad del bajísimo, sí, que era una enfermedad de una persona poseída, y pues lo que muchas es que en la Santa Inquisición se hicieron muchas cosas, y por ejemplo, incluso eran personas que eran quemadas vivas porque estaban poseídas por el bajísimo, y pues no, es una enfermedad. Hoy día sabemos que es una enfermedad. Bien, esto es con respecto a, y el día de hoy bueno, en algunos lugares lo hacen, pero no en todos, de, se me fue la onda, perdón, ¿qué hacen en algunos lugares? Bueno, han estado promoviendo los lazos o los moños, ¿no? Para de diferentes, situaciones, por ejemplo, en el mes rosa, ¿qué es lo que tratan de motivar? Pues hacer conciencia sobre el cáncer de pechos o de mamas, que le dicen, se usa un lazo rosa. El lazo naranja, ese se recomienda que se use cada 24 de cada mes. El día 24 de cada mes se utilice un lazo naranja o se usa una prenda de ese color naranja que nos habla al día de la no violencia contra la mujer. De hecho, debería ser en contra de la no violencia ni niños, ni mujeres, ni hombres, ¿no? O sea, bueno, no voy a entrar en esa etapa. Otro día lo hablamos con más calma, ¿no? Eso sería con respecto, y en este caso es púrpura para esta condición, para la epilepsia es color púrpura. Entonces se dice que bueno, se ponga una prenda en color púrpura o morado, o un lazo en color púrpura o morado. Y el morado no es el más intenso de los morados, es como este. Ese es el morado, porque el más oscuro es violeta, y el más claro es lila, y hay uno más claro que se llama lavanda. Y son varios tonos de morado. Entonces ese pidió que fuera este día el morado. Aunque en mi opinión, en origen el morado viene de los musulmanes, que le llaman morada a la casa, al hogar. Esa es una palabra que viene del árabe. Y es lo que significa morado, significa para ellos casa, o sea, la familia, el hogar. La morada es el hogar. O sea, no es que dicen, es que hay una frase, ay no, a lo mejor no voy a contar chiste. Es un chiste malo. Bien, entonces vamos a retomar el tema que teníamos la semana pasada, el tema que estaba hablando la semana pasada, con respecto a los síntomas de la depresión. Yo sí quisiera que ustedes me entendieran en esta parte que si tengo 4 de los síntomas que ahí aparecen, ya soy una persona depresiva. No, porque sí, comentándolo con una doctora, me dice es que hablar de un trastorno de depresión grave, fuerte, hablar de un trastorno de depresión no es un diagnóstico que cualquier hijo de vecina pueda hacer, sino eso ya un diagnóstico, hay que hacer varios estudios, hay que hacer varios análisis para ver qué está pasando, porque el trastorno de depresión aguda sí puede llevar a una persona a intentar el suicidio. Y ¿por qué? Pues porque está teniendo ya muchos síntomas, que sí los dos más importantes, por así decirlos, como más severos, es una depresión, es una tristeza. Me explicaba, por ejemplo, esta doctora que la tristeza es una emoción y la depresión está combinada con enojo y con tristeza. O sea, no solamente es tristeza y ya. No es una tristeza aguda, porque dice, la tristeza es normal cuando tienes una pérdida. La tristeza esta emoción está ligada a la pérdida, a lo que no tengo o a lo que perdí, a lo que tenía pero ya no lo tengo. Entonces dice, cuando una persona pierde algo, sobre todo cuando pierdes a un ser querido, por ejemplo, un papá, un hermano, un hijo, si puedes entrar en un grado muy fuerte de tristeza. Y dice, y aquí en este caso los tanatólogos hacen un gran trabajo para que uno entienda esta pérdida.
Pero cuando ya hay un trastorno de depresión aguda, es que ya está rebasando. ¿Sí? O sea, dice una tristeza muy intensa. O sea, ay, es que se murió mi gato. Y lo quería mucho porque era mi gato. Será mi gato, ¿no? O sea, habrá quien diga, ay, estás chillándole a un gato. O sea, ¿cómo crees? Pero no, o sea, ¿por qué? Porque las personas generamos apegos. Este es algo interesante. O sea, generamos apegos y cuando tú te apegas a algo o a alguien, pues sí vas a tener si vas a tener ese síntoma de la tristeza, y, sí puedes tener, sí puedes caer en esta situación de una depresión. ¿Por qué? Pues porque perdiste algo que era importante para ti. Si algo no es importante para ti, pues posiblemente no lo veas desde esa perspectiva. Pero si tienes esta pérdida y esta pérdida es muy importante, es tu esposo, tu esposa, ¿no? Un hijo, o sea, son personas que cuando no trabajan esa etapa y es que es algo importante. Nosotros tenemos buenas intenciones, ¿no? A los amigos los queremos apoyar, a la familia la queremos apoyar, pero es importante que le des cierto espacio a la persona que está en un estado de depresión. Cuando ya tú empiezas diciendo, pues es que tiene este síntoma. Acuérdense que era tristeza excesiva, falta de placer, o sea, ya no siente gusto por las cosas que antes le gustaban, falta de apetito o sobra de apetito, o sea, o ya no quiere comer o come de más, empieza a llenar porque está llenando esos vacíos, eso que eso que perdió es un vacío, a final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo compensas? Pues puede ser a través de algo, a través de algo. Por ejemplo, tú habrás escuchado a una persona que dice, es que yo no quiero comer porque todo me sabe a trapo. Dices, no le encuentro sabor. Oye, pero a ti te gustaba el mole poblano, sí, pero a ti te gustaban los chiles en nogada, sí, pero no me saben bien. Ya no me gustan, ya no siento gusto, siento placer cuando me nada. Cuando esta persona ya te está manifestando eso, pues a lo mejor sí ya el síntoma está yendo para allá. Estábamos hablando del insomnio o de la hipersonia. O ya no tengo sueño, dice la doctora y el otro doctor que también comentó, dice media hora para que concilies el sueño, o sea, te acuestas y tardas media hora en poderte dormir. Sí estamos hablando de que allá hay un problema, que te despiertas. O sea, muchas personas nos despertamos a las 3 de la mañana al baño, vamos a lo que tenemos que hacer, nos regresamos. Pero hay personas que se tratan de dormir y tardan media hora en poder dormir o más de media hora. Entonces, cuando eso les pasa, pues entonces ahí sí viene un problema. Ahí estamos hablando de que hay un tercer síntoma de depresión. O duermen de más, por ejemplo, en la mañana se levantan y no sé, se sienten más cansados. Sí, también ese es otro síntoma interesante. Y obviamente una persona que no puede dormir bien va a estar irritable. Ya va a estar irritable más de lo normal. ¿Qué significa irritable más de lo normal? O sea, que cualquier cosita le va a molestar. Por ejemplo, que los niños corran. ¡Ay, esos chamacos! Que los niños jueguen. Los niños es normal. Un niño normal, sano, grita, corre, brinca, zapatea, patalea. Estamos hablando de que es un niño que está sano, que está bien. Pero ¿qué pasa si ese niño no se quiere levantar en las mañanas? Le dijo, ya levántate, son las 6. Sí, mamá, otros 5 minutos. Y otros 5 minutos. Pero el niño lo acostaste temprano. El niño se fue a dormir temprano, por decir, se fue a dormir a las 10 de la noche. O sea, a las 6 de la mañana ya debe de estar pilas. O sea, ya levantado, vámonos. Tienes que ir a la escuela. Pero el niño no se quiere levantar. Y eso le pasa a muchos adultos. Entonces están muy irritables. Obviamente, si no dormiste bien, estás irritable. Si te sientes cansado, mucho más cansado de lo normal, estás irritable. O sea, estás enojado, estás molesto. Y bueno, algo que me comentaban, que efectivamente uno de los síntomas que puede ser, que muchos pensaríamos que no,
muchos podríamos pensar que no, que está bien la persona, o si simplemente así es un mal genio. Sí, no. Puede ser que también esté teniendo ya síntomas de depresión. Entonces, este sentimiento de que la persona, ay, también es otra, la culpa. Sí, ay, es que, híjoles, fíjate que es interesante cuando tú ves a una persona que se culpa de todo. Y no sé quién conozco, ¿verdad? Conozco a alguien así. La veo todos los días en el espejo. Y esta persona, es que sí, está bien, yo tengo la culpa. Sí, ya entendí, yo tengo la culpa. Y muchas veces pasa, oye, alguien me decía, alguna vez me pasó, dame un consejo, pero es que, digo, bueno, yo te puedo dar un consejo con respecto a X situación. Y le di el consejo. Entonces, a los pocos días, se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué? Tu consejo valió queso. Y por tu culpa, en lugar de haber conseguido lo que yo quería, me fue peor. Porque hay algo para algunas personas, por decir, es que lo que le funciona a Juan, le tiene que funcionar a Pedro. No, no siempre. Sí, habrá puntos de coincidencia en lo cual lo que le funcionó a Juan le va a funcionar a Pedro, pero no es una regla, no es una receta, no es... A ver, la receta de los cornflakes con leche son 50 gramos de cornflakes y 200 mililitros de leche. Ay, perdón. Sí, entonces, no, pero es que yo le quiero agregar plátano. No, es que la receta así no es. La receta nada más son cornflakes con leche. ¿Sí? Y alguien diga, no, pero yo le quiero agregar fresas. Y otra diga, no, fresas no, porque a mí me dan alergia a las. ¿Sí? O sea, son situaciones que te pasan y que tú conoces. Entonces, sí, por decir, no, pero es que fíjate que le di fresas con, le di cornflakes con leche y fresas a Juanita y que se enferma, ¿tú crees? Entonces la receta, pues ya no me funcionó. Eso es lo que va a pasarnos y nos va a pasar muchas veces. ¿Sí? Que lo que a una persona le recomiendes no siempre le va a funcionar a otra. O sea, yo recuerdo hace años con una situación de salud y entonces entendí esta parte de no te automediques, no te tomes medicamento por tomártelo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque me produjo una alergia. Y hasta la fecha yo la sigo padeciendo por simplemente haber hecho algo que no, que mucha gente hace, porque mucha gente se automedica. Mucha gente, tienes una gripa, pues tómate las pastillas para la gripa, ¿no? Y resulta que las pastillas para la gripa tienen, y yo creo que por eso hoy día están restringidos los antibióticos y los antivirales, o sea que no te los tomes por tomártelos. ¿Por qué no te los puedes tomar por tomártelos? Pues porque a la larga pueden generar una de dos cosas, o te provocan una alergia, que es una contraindicación que tu organismo reacciona al producto y te hace daño, o te provoca una resistencia, que es una resistencia que aunque tomes el medicamento ya no te hace efecto. Por eso es que no es recomendable que se tomen medicamentos por tomarse. O sea, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente, no, pues tómate la XX o la Vic o o sea, cualquier cosa para, por ejemplo, para un resfriado, para una gripe normal. Si solamente es un resfriado, pues te va a servir. Pero si ya es influenza, ya no. Si ya es COVID, ya no. Si ya es gripe aviar, ya no te funciona. Entonces, ya tienes que ir con un especialista, con un médico, por lo menos un médico general que te revise y te diga, bueno, tómatelo así o bajo estas condiciones. O sea, lo digo por experiencia personal. Lo aprendí a la mala tal vez porque en su momento, pues se me hacía fácil que me daba un resfriadito y pues me tomaba un medicamento. Entonces, después me dicen, por ejemplo, te tomas el antibiótico, pero resulta que tu problema es viral. Si el antibiótico no le funciona al viral. Y puede ser que tengas una reacción a un hongo y ahí ni el antiviral ni el antibiótico te funcionan. Ahí lo que te va a funcionar es un antimicótico. Bueno, creo que algo así se llama. Entonces, eso es aprender. Por eso es que también en esta situación de una persona con depresión, ¿sí?
Le podemos recomendar, ¿no?, que a lo mejor haga ejercicio, le puede ayudar. ¿Por qué? Porque el ejercicio te genera endorfinas. Que vea videos chistosos, te lo podemos recomendar. Pero si ya está muy agudo su problema, ya va a ser difícil, ¿sí? Y a lo mejor le funcione porque todavía no está en depresión. Sí, porque también eso puede pasar, que él todavía está en una tristeza excesiva solamente en el primer paso. Sí. Y lo que nos explicaba en algún momento un psiquiatra es que estas situaciones de que la persona pierde el control, o sea, se está llevando, porque es una acumulación de cosas. Incluso él decía, hay personas que no están tristes, están enojadas. Y el estar enojadas los lleva a depresión. Que habrá quien me diga, ¿qué no los va a llevar más bien al enojo? Porque la depresión ya no es solo tristeza, sino también es enojo. ¿Sí? No solamente es la emoción de la tristeza la que está teniendo ahí, porque en la pérdida también te puedes enojar porque perdiste algo. O sea, es que no encuentro las llaves y terminas enojándote porque no encuentras las llaves, porque según tú las dejaste en un lugar y alguien las agarró y te las cambiaron de lugar y entonces terminas enojándote. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos explicaba. Por eso es que en esta parte de la depresión también hay enojo. Y también hay un enojo muy contenido porque estás perdiendo. ¿Qué estás perdiendo? Bueno, eso es algo que tú tienes que analizar, que cada quien tiene que entender qué es lo que está perdiendo. ¿Sí? Y en ese momento de la pérdida, pues te puede dar mucho enojo. Por ejemplo, recuerdo a alguna persona que fallece la esposa y él de tanto coraje que tenía, porque la esposa, el señor le gustaba echarse sus tragos el fin de semana y entonces acababa hasta las chanclas. Y ahí la señora iba con una carretilla, porque obviamente no lo aguantaba, y le decía, yo écheme la mano, y entonces se llevaba en la carretilla al esposo a casa. Y ya en su casa, pues sí se enojaba la señora y le reclamaba, pero pues lo bañaba, lo atendía, le cambiaba la ropa, lo cuidaba que no se fuera a broncoaspirar, porque pues han pasado muchos casos de personas que fallecen por broncoaspiración, por ingesta alcohólica. Entonces ella lo hacía. Entonces de repente un buen día la señora dijo, ya hasta aquí llegué, ya no aguanto más, y se nos va la señora, trasciende. Entonces el señor estaba tan enojado de que la esposa se había muerto que fue a un nido de hormigas, sacó el nido de hormigas y se lo fue a aventar a la caja de la señora. Y le dice, esto es para que te piquen por haberte muerto. Obviamente, pues entendemos, ¿no?, que el señor estaba muy deprimido y estaba muy enojado porque esa persona que, a pesar de todas las cosas que pudo haber pasado con la esposa, era la mujer que estaba con él, era la mujer que lo apoyaba, que lo cuidaba, que lo cambiaba, que lo atendía. ¿Y ahora quién? No cualquiera se avienta ese paquete de persona alcohólica que termina tirado a media calle del alcoholismo que sufre, y entonces la señora, enojada como quieran, iba, lo levantaba, lo llevaba a su casa, lo acomodaba, lo cambiaba, lo bañaba, le preparaba sus chilaquiles bien sabrosos para la cruda. Sí, pero y bueno, en términos así decimos, realmente, ¿qué me gustaría hacer por una persona que conozco que yo sospecho que tiene depresión? Sí, hay otras cosas, por ejemplo, el cansancio, ese es otro síntoma de depresión. Una persona que siempre está cansada y siempre está enojada, siempre está irritada, que está cayendo en síntomas de depresión. Entonces, ¿qué quiero hacer? Si yo tengo un familiar, si tengo un amigo, si tengo un conocido, si tengo un compañero de trabajo al que lo veo en esas condiciones, pues invitarlo. Miren, es bien importante porque hay gente que lo hace y es muy directa, pero a veces es en ese rúbrico de ser directo podemos ser agresivos. De decirle, ¿por qué estás deprimido? A ver, explícame. Y la otra persona dice, te vale madre. O sea, no debemos hacerlo. No debemos inferir de esa forma. Ay, pues si te deprime eso, pues ya no lo hagas. Ya, hazte a un lado. Es la forma de pensar de alguien. Entonces, si esa persona me está pidiendo que le dé un consejo,
pues se lo puedo dar, ¿no? A ver, oye, ¿qué te deprime? Me dice, es que estoy deprimido, ya no quiero. A ver, muy bien. ¿Y qué quieres? Que me des un consejo. Pues ya no, a ver, ¿qué te deprime? No, pues que haya color verde. Ah, bueno, pues ya no veas color verde. Te deprime. No, eso no lo debemos hacer. Si una persona, a veces si le dices, sí entiendes por qué estás deprimido, sí sabes por qué estás deprimido, pero no le exijas que te explique, sino déjalo que él lo piense. O sea, sí lánzale la pregunta, pero déjasela a él que la reflexione. O sea, porque si tú vas y le dices, ¿pero por qué estás deprimido? A ver, pues no te deprimas, pues ya, o sea, a ver, explícame. No, a ver, sí sabes por qué estás deprimido, ya te diste cuenta cuál es la situación que tienes por la que estás deprimido. Si la persona te dice sí y te la quiere contar, lo escuchas, lo dejas que lo diga. Si no te lo quiere contar, lo debes de dejar. Cuando esta persona siente ese deseo de desahogarlo, de sacarlo, de contarlo, entonces la escuchas. O sea, es bien importante, en algún momento hablé de la escucha activa, y en la escucha activa debo de escuchar a la persona lo que me está diciendo. Y activa no es, pero no es, ser activo en la escucha activa no quiere decir que yo le dé mi opinión, sino que le diga sí, y lo que ella me dijo, yo se lo repita. Es allí donde estoy haciendo la escucha activa. Por ejemplo, me dicen, el estrés son 3 emociones: tristeza, miedo y enojo. ¿Qué te estresa? Ah, pues que voy conduciendo y de repente un motociclista llega y se me cierra. Me pongo en alerta porque por poco y lo atropello. Por poco y me lo llevo de corbata. Afortunadamente, tuve la reacción rápida para frenar y no darle, pero eso me estresó, eso me alteró mi sistema, ¿no? Sí. Ah, pues no te enojes, déjalo. Evita los motociclistas. Porque hay personas que así son, les comentas, dices, oye, es que me estresa, ya sé. Ah, pues evita los motociclistas. Ajá, ¿qué hago? Que los motociclistas vayan en un carril específico y que no salgan de allí. No, o sea, toda la vida me voy a encontrar. O sea, te estresó muy bien, pero afortunadamente estás bien. Y el motociclista también está bien, sí. Ah, bueno, pues hay que respirar, hay que calmarnos, bla. Pero escucho a la persona, la dejo que ella se desahogue. Si la persona me pide mi opinión, le doy mi opinión. Si no me la pide, no se la doy. ¿Sí? Y también la forma en la que se lo digo. Porque puede decir, es que es la verdad. Y en mi afán de decir la verdad, lo hago así. Tal vez. Pero si te pones en los zapatos de la otra persona, la forma en la que tú le dices las cosas es correcta. Porque hay personas así. Yo me he tropezado con varias personas así que me cuestionan. Cuestiones personales, cosas de mi vida personal que son mías, y a esta persona no son su asunto. Sin embargo, le importan, pero no son su asunto. Y sin embargo, tampoco tienen la forma correcta de decírmelo. Y no debo inferir, es bien importante, sobre todo como amigo, ¿no? Como conocido, como familiar, no debo inferir. Por ejemplo, me dicen, una persona está llorando, si necesita que la abraces, la abrazas. Si necesita que la escuche, la escuchas. Si necesita tener su espacio para reflexionar las cosas, la dejas, tenga su espacio. No interfieres, no infieres. ¿Sí? Porque muchas veces, ya deja de llorar, pues ya te dejó, pues ya déjalo, ya. Me pasa con las alumnas que son adolescentes, se enamoran, tienen el novio las deja. Y yo lo que hago muchas veces es, te sientes muy triste, sí, necesitas tu espacio y las dejo salir. Y las dejo salir del salón, que vayan por un agua o que vayan al baño y se echen agua en la cara. Se les doy ese espacio que ellas necesitan. Si ellas me quieren contar qué fue lo que les pasó, me lo cuentan. Doy un espacio dentro de mi clase para que ellas me lo cuenten. Si no,
me lo quieren contar, está bien. A veces les digo, bueno, pues escríbelo. Y ha habido niñas que me escriben sus cartas, que me entregan sus cartas, bueno, por así decirlo, cartas, de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo. Y les pregunto, ¿quieres que te dé una opinión? Me dicen ellas no, o sí. A veces sí les digo, pues miren, ya mi frase famosa es, el que es para ti, pues es para ti. Y el que no es para ti, hay que dejarlo libre, hay que dejarlo. Aunque me duela, sí, es lógico, quiero algo, quiero a alguien y pues quiero que esté conmigo. Y si no está conmigo, pues me va a doler perderlo, pero lo sano es dejarlo. Sí, bueno, esto estamos hablando, pero no estamos hablando de una depresión fuerte, aquí estamos hablando de algo chiquitín. Pero ya cuando llega, porque muchas cosas ocurren en la infancia y aparentemente nosotros como adultos pensamos, es un niño, no se da cuenta, al rato se le olvida. Pero eso lo que ocurre en la infancia puede ir avanzando y cuando él sea un adulto de 20 años, de más de 20 años, o cuando ya forma una familia, cuando ya quiera tener una familia, entonces ahí detonen muchas de estas situaciones que se dieron en la infancia. Porque no se les olvidó, solo se quedaron allí guardadas. Entonces, sí, ojalá desde un principio lo pudiéramos atender desde niños, desde muy pequeños lo pudiésemos atender para que así cuando lleguen a la edad adulta sean personas que puedan desenvolverse y ser felices. Y al final de cuentas, pues, ¿quién quiere estar? ¿O quién quiere estar deprimido? Yo creo que nadie. Llega un momento en que todos necesitamos entendernos. Y qué mejor que si existen todas estas terapias y todos estos apoyos que hoy ya tenemos. Imagínense hace 100 años que una persona con epilepsia era una persona poseída por el malo, diablo. A hoy día decir, no, pues es una enfermedad y hay que tratarla y hay que apoyarla, como lo estamos ya viviendo hoy. Lo mismo la depresión, ¿no? ¿Por qué se deprimió? Pues no pudo. Por ejemplo, dicen qué países tienen más índices de suicidio y nosotros podríamos pensar que la gente vive muy bien allí. Por ejemplo, está Noruega, está Japón, en países en donde no estamos hablando de intentos de suicidio, sino de suicidios reales, o sea, ya de detonaciones. Y nosotros decimos pues, Noruega, pero Noruega es un país que está muy al norte de Europa, en donde tienen meses de noche y meses de día. ¿Sí? Nosotros aquí estamos bien a todo dar porque tenemos día y noche bien definidos todo el año. Y tenemos casi todo el año bastante luz natural. Dicen que la falta de luz natural puede llevar a depresiones, o sea, trastornos de depresión agudo y llevar a... Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Tenemos ahí en la cabina al buen Adrián. Entonces ya estamos ya me estoy colgando. Me dio mucho gusto. Hoy es un gran día, miércoles 26. Hay que festejar el medio ambiente y cuidarlo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Volcánica y Elegancia México, abastecedoras de recubrimientos naturales, porque somos de piedra. Fachadas, pisos y más. Transforma tus espacios con elegancia y durabilidad. En Volcánica y Elegancia México, entendemos que la belleza y la calidad de los materiales son fundamentales para crear ambientes únicos. Por eso, te ofrecemos una amplia gama de productos en piedra natural, ideales para embellecer tus espacios interiores y exteriores. Fabricación e instalación de cubiertas, muebles y lavabos. En Volcánica y Elegancia México, transformamos tus espacios con la belleza y resistencia de los mejores materiales. Ofrecemos una exquisita selección de granito, cuarzo, cuarcilla y neolith, junto con un servicio de fabricación e instalación de cubiertas. Desde las cubiertas de cocina hasta recepciones imponentes. Nuestros acabados aportan durabilidad y elegancia a cada rincón. Cocina autóctona. En Volcánica y Elegancia México te ofrecemos una exquisita colección de artículos de piedra natural
diseñados para realizar tu cocina con autenticidad y estilo. Descubre nuestras piezas artesanales que combinan tradición y modernidad para transformar tu experiencia culinaria. Artículos y recuerdos para tus eventos. Haz de cada momento una ocasión inolvidable con nuestra colección única. Transforma tu hogar y eventos especiales con nuestra exquisita colección de artículos de mármol y ónix. Ofrecemos una amplia gama de productos finamente elaborados que añaden un toque de sofisticación y lujo a cualquier espacio. Además, ofrecemos una selección de recuerdos y detalles personalizados para tus eventos más especiales, incluyendo bodas, 15 años, primera comunión, confirmación, baby shower y cumpleaños. Personaliza tus recuerdos con la elegancia y sofisticación que solo el mármol y el ónix pueden brindar. Visita nuestra tienda en Carretera Puebla-Tehuacán, número 310, Colonia Azteca, o explora nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Elegancia México Recubrimientos Naturales. En TikTok como @elegancia.mxico. O contáctanos a los números 2212 54 61 58, 2223 07 35 32, 2216 64 81 93. Volcánica y Elegancia México, la combinación perfecta de belleza, calidad y funcionabilidad para transformar tus espacios en verdaderas obras de arte. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.